Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones, luego venimos aquí encantadísimos a compartirlas contigo para la gloria de Dios, aquí organizando un poco la cámara. Mira, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos en el libro de Hechos. Coge tu Biblia, recuerda, empezamos ahí el libro de Hechos 10 y meditamos del 39 al 43. Hoy te invito, vamos a meditar el 44 hasta el 48 para la gloria de Dios, y ahí vas a ver impresionante lo que pasó ahí. Dejó atónitos a todos los de la ley, a todos los circuncidados, ¿verdad? Porque aquí los incircuncisos, bueno, no te voy a adelantar la historia, ¿verdad? Bien, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fuerte, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuerte lo que pasó aquí. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban, escucha, magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Verdad? Aquí Pedro ya se abrió y dijo, si el Señor lo ha hecho, pues yo también, ¿verdad? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Entonces, escucha aquí, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como a nosotros, ¿verdad? Pedro dice aquí, si el Señor lo ha hecho, ¿puede alguno impedir que no sean bautizados? Mira el 48 lo que dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Ves aquí lo que pasó aquí? Esta gente no era judía, esta gente no estaba circuncidada, esta gente es impresionante. Y el Señor hizo aquí un milagro impresionante, que es lo que también quiere hacer en tu vida. El Señor quiere que le recibas hoy como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque quiere derramar de su Espíritu sobre ti. Mira lo que dice aquí, el tema lo hemos llamado los gentiles reciben el Espíritu Santo. Los gentiles reciben el Espíritu Santo. Mira, Pedro, ¿qué les habló Pedro? Pedro les hablaba con respecto a creer en el Señor Jesús. Aunque no había mucha información sobre esto, pero este es el momento cuando Cornelio y su casa aceptaron a Cristo y fueron salvos. Lo que te estoy ofreciendo, lo que te estoy diciendo, lo que vengo a exponerte hoy, que recibas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, para que tú también seas salvo. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón y el Señor va a derramar de su Espíritu sobre ti. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 44. Mira, también vemos ahí que el Espíritu Santo cayó sobre todos. Mira, la familia no judía de Cornelio escuchó y recibió la palabra con fe salvadora. Esto lo hemos leído antes, pero te invito a bajar al versículo 34 hasta el 48. Te he leído desde el 44 hasta el 48 y ayer estuvimos hablando sobre desde el 39 hasta el 43. Así que hoy, recuerda, puedes leer desde el 34 hasta el 48. Yo te voy a leer el capítulo 11 del mismo libro de Hechos, el versículo 14. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Eso es lo que yo estoy haciendo contigo hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, entra al canal que tenemos meditaciones ahí y el Señor va a hablar a tu corazón. Tu Creador está usando ese instrumento inútil para que la palabra llegue a ti. ¿Vale? Mira, aquí hay 3 puntos que quiero que hablemos de ellos. ¿Vale? El primer punto, debido a que aceptaron a Cristo, aquí hay condición, debido a que aceptaron a Cristo, Dios enseguida derrama el Espíritu Santo sobre ellos como su testimonio de que han creído
y recibieron la vida regeneradora de Cristo. O sea, Dios, en cuanto tú recibes a su Hijo de todo corazón, lo recibes en verdad, directamente el Señor confirma derramando el Espíritu Santo sobre ti. Mira lo que dice aquí el libro de Hechos 11:17, dice, si Dios pues les concedió también, si Dios pues les concedió, también el mismo don que a nosotros que hemos creído en Él, en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios. ¿Quién era yo? ¿Y quién soy yo si el Señor decide que hoy vas a ser salvo? ¿Verdad? Voy a saltarte al 15, ¿verdad? El 15, capítulo 15, versículo del 8 al 9, dice así. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No hizo diferencia. Dios no hace acepción de personas. Este es nuestro Dios, ¿verdad? Aquí vemos que ellos creyeron, aceptaron al Señor Jesús, y al aceptarlo, el Señor ya dio testimonio derramando de su Espíritu. Sabes, el Señor ya les selló. Amén. Vamos a pasar al punto 2. La venida del Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio tiene el mismo propósito que el don del Espíritu que tuvo para los discípulos en el día de Pentecostés. Es el mismo propósito, y el Señor lo hizo ahí para que ellos sepan que el Señor no hace acepción de personas. Ese derramamiento no describe la obra regeneradora de Dios, sino su venida, su venida sobre ellos para darles poder. Mira, nótese aquí, mi querido amigo, que las palabras posteriores de Pedro, subrayando la similitud de esa experiencia con lo que aconteció en el día de Pentecostés, vemos ahí que Pedro dice, mira lo que pasó aquí en el día de Pentecostés. Te voy a leer el libro de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira lo que dice en el 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ves ahí que el Señor hizo lo mismo para que ellos no piensen que es algo diferente. Hizo lo mismo. Mira lo que dice aquí en capítulo 11 del libro de Pedro, de Hechos que estamos leyendo. Hechos 11, que voy a leer el versículo 15 porque el 17 ya lo leímos, ¿verdad? Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y luego el 17, como te he dicho, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice Pedro, dice Pedro aquí, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No somos nada, somos solo instrumentos en las manos del Señor. Este es el segundo punto. Vemos aquí que el Espíritu Santo vino sobre la familia de Cornelio y sobre Cornelio. ¿Por qué? Porque ellos habían creído. Y como creyeron, el Señor hizo lo mismo que en tiempo de Pentecostés. ¿Sabes? Y les hizo lo mismo que hizo en el tiempo de Pentecostés, sin diferencia. No hace acepción de personas. Lo mismo quiere hacer contigo hoy si le recibes, ¿verdad? Vamos a ir al punto 3. Es evidente que se puede ser bautizado en el Espíritu Santo tan pronto que se ha ejercido la fe salvadora. Enseguida que tú crees, puedes ser bautizado directamente, ¿verdad? Por eso te invito a leer el versículo 46, ya lo hemos leído. Te he leído también el capítulo 11, versículo 30. Capítulo 11, versículo 17. Vamos a pasar al versículo 45 del libro que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, el don del Espíritu Santo. Mira, este tema, mi querido amigo, es muy amplio, ¿verdad? El don del Espíritu Santo es un tema que si Dios, mediante y ustedes quieren, podemos hacerlo aparte, ¿verdad? Mira, vamos a pasar, mira, ese versículo 45, te lo voy a resumir cortito, dice,
Y se espantaron por lo que vieron al Señor hacer y que no se podía negar, no podían negarlo porque allí estaban hablando en lenguas, estaban haciendo lo mismo que pasó con ellos en el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Creyeron en Cristo, Cornelio y su casa fueron salvos. Mira, y un poco más tarde fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vaya reunión, ¿verdad, mi querido amigo? Ahí vemos ahí qué cosas pasaron ahí. Vamos a pasar al versículo 46, ¿verdad? Los oían que hablaban en lenguas, lo mismo que les pasó, como te he dicho antes. Es la evidencia inicial de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Esto acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Aquí también habla de que dejaban de hablar en lenguas momentáneamente para glorificar a Dios, porque él dice que luego comenzaban a elogiar a Dios en su lengua natural, ¿sabes? Magnificando su nombre. Después de esto, el apóstol ya estaba dispuesto a bautizarlos, ¿verdad? Ya no había nada que podía impedirlo. Estaba dispuesto ya a dar el siguiente paso. Mira, Pedro y los que estaban con él consideraban el hablar en lenguas por el Espíritu Santo como la señal convincente del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir que, al igual que Dios certificó su acción en el día de Pentecostés con la señal de las lenguas, hace lo mismo, fíjate, hace que los gentiles de la casa de Cornelio hablen en lenguas como una señal, ¿verdad?, convincente para Pedro y los otros creyentes, para que no duden. Nos pasó a nosotros, te está pasando a ti, también les está pasando a ellos. Y no hay duda ahí. Vamos a pasar al versículo 47. Mira, ellos habían aceptado a Cristo y habían sido bautizados en agua. Y así se hizo, ¿verdad? Millones de gentiles desde aquel día han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y estos gentiles, aquí está la inútil sierva. Yo soy una de esas personas que yo no soy judía, pero el Señor por su gracia, misericordia, derramó de su Espíritu sobre mí. Lo mismo quiere hacer contigo, como te estoy diciendo. Vamos a pasar al versículo 48, ¿verdad? Aquí simplemente quiere decir que por la autoridad del Señor. El Señor, Él sabe cómo hace sus cosas y no hace acepción de personas. Que Dios te bendiga muchísimo. Y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Qué te parece? Un abrazo grande y si papá quiere nos vemos mañana. Hasta luego.